Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio y temáticas similares. Nos vamos hoy, como ya habréis podido colegir del título del programa del día, a uno de los temas preferidos por parte de los muchos que nos siguen y también uno de mis temas preferidos, para que nos vamos a engañar, que son las islas perdidas, las islas remotas. Y como siempre digo, pues en muchos casos las islas que traemos hasta el programa son también islas misteriosas, que encierran cierto tipo de misterio. Nos vamos a ir en esta ocasión hasta la zona del Índico Sur. No es la primera vez que inspeccionamos lo que hay en esta zona. Concretamente, si recordáis, hace ya algunos programas hablamos de las islas Kerguelen, islas de propiedad francesa, pertenecen a Francia. Pues bien, no nos vamos a ir demasiado lejos, o sí, teniendo en cuenta en muchas ocasiones las distancias de estas islas tan remotas, pero nos vamos a quedar en esa zona del Océano Índico Sur y concretamente a una isla que se encuentra bastante en solitario, aunque tiene un pequeño islote, otra isla algo más pequeña, que también es un poco como su hermana, van un poco de la mano. Pero concretamente nos vamos a centrar en la isla Ámsterdam. Y ya os digo que normalmente se hace mención a la isla Ámsterdam juntándola también con la isla de St. Paul, que es una isla que está un poquito más al sur, como aproximadamente 90 kilómetros más al sur. Normalmente se juntan las dos, incluso en ocasiones a lo largo de la historia se han confundido, pero hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a Isla Ámsterdam porque ya no es solo la situación, lo remoto del lugar. Ya veréis que a lo largo de la historia también tiene sus cosas bastante particulares, pero también hay algún que otro misterio que nos gustaría desentrañar sobre Isla Ámsterdam. Bueno, seguramente no vamos a llegar a ninguna conclusión. Y lo cierto es que está en relación con una isla de la que también hablamos hace tiempo, la isla Marion, al sur de Sudáfrica, también en una zona más o menos similar, en esa parte sur del Índico, una zona muy poco transitada por lo que son navíos bien comerciales, navíos mercantes, etcétera. Con lo cual siempre una zona bastante sugerente para que sucedan todo tipo de hechos misteriosos. Por supuesto, en Isla Ámsterdam, el lugar al que nos vamos a ir hoy, pues hay una de esas bases científicas que siempre también levantan sospechas sobre lo que pueda estar sucediendo. Bueno, Isla Ámsterdam, a pesar del nombre, a todos nos puede llevar, lógicamente, nos lleva a Europa y concretamente a una nación que es Países Bajos. Ya sabéis, la capital de Países Bajos, que es Ámsterdam, pero bueno, pues no pertenece a Países Bajos, es nuevamente una posesión francesa. Ya os decía, en esta zona también están las Kerguelen, que están englobadas dentro del mismo distrito, de la misma pertenencia, la misma división, también perteneciendo a lo que se llaman las tierras francesas del sur y antárticas. Es, bueno, básicamente una denominación para toda esta zona del Índico Sur, aunque vamos a ver que Isla Ámsterdam, ni mucho menos, ahora estaréis pensando, bueno, si está muy al sur, en una zona muy meridional del planeta, pues posiblemente tenga un clima como pueden Isla Bouvet, estas islas que están muy cercanas a la Antártida, bueno, relativamente cercanas, lógicamente, pero estos climas muy agrestes, ¿no? Incluso helados. No es el caso de Isla Ámsterdam, que tiene un clima bastante agradable, realmente, posiblemente porque no está tan al sur, pero bueno, en cualquier caso pertenece a este distrito francés llamado de Tierras Francesas del Sur y Antárticas. Así que finalmente llegamos a la conclusión de que Isla Ámsterdam pues pertenece a Francia. Y no nos tiene que dejar de sorprender. Siempre hablamos de las posesiones cuando nos referimos a una isla de estas perdidas en mitad de ninguna parte que pertenece a Francia. En muchas ocasiones nos perdemos un poco con la ilusión de que la nación que más tierras tiene por todas partes, tierras de ultramar, colonias, etcétera. Colonias en su época era Reino Unido, pero nos podemos dar cuenta perfectamente si seguimos investigando en islas y en territorios perdidos que los franceses también tienen una buena colección de lugares, no solo todas estas islas perdidas de las que solemos hablar, sino también pues otro tipo de posesiones, ¿no? Estas mucho más pobladas y mucho más reconocibles.
Bueno, nos vamos a centrar en Isla Ámsterdam, localizándola. Yo creo que más o menos ya, como siempre digo, todos tendréis el mapa adelante, Google Maps, cualquier aplicación, o los más convencionales, como siempre digo, el antiguo libro tipo Atlas o incluso un mapa mundi para localizar Isla Ámsterdam en el Océano Índico Sur. Encontré una muy buena descripción si uno quiere realmente ubicar la isla, ¿no?, con respecto a otros puntos de tierra. Pues por ejemplo, lo que encontré es bastante acertado, y es que está equidistante de 4 puntos más o menos reconocibles en el mapa. Estaría en el centro de una especie de rombo que estaría delimitado en los vértices por Madagascar al oeste, por la Antártida al sur, Australia al este y el territorio de Diego García, el territorio británico del Índico. Británico ya no tanto, porque ya sabemos, los que sigáis habitualmente el canal, sabéis un poco todo el asunto que ha tenido Mauricio con Reino Unido, con la Corte Internacional, pero en cualquier caso la isla de Diego García, que lo que sí que sabemos es una base estadounidense, estaría al norte. Pues estos 4 vértices del rombo, Diego García, Madagascar, Antártida y Australia, estarían todos ellos a 3.200 kilómetros de la isla de Ámsterdam. No son los territorios más cercanos a Isla de Ámsterdam, hay algunas otras islas, pero para que os hagáis una idea sobre territorios pues más o menos conocidos. Respecto a Isla de Ámsterdam, tiene pues una superficie, un área de 55 kilómetros cuadrados. Estos son aproximadamente, serían 10 kilómetros de norte a sur, 7 kilómetros de este a oeste. Es bastante... tiene una forma bastante regular, en torno a una especie de círculo cuadrado. No es de estas islas alargadas. 10 por 7 no es exactamente unas dimensiones perfectas, pero más o menos, ¿no? Tiene una línea de costa más o menos delimitada y una zona central. Y la isla de Ámsterdam está poblada. Tiene una población estable, medianamente estable, porque es cierto que van en rotación, de 30 personas, 30 habitantes, que se ubican en un asentamiento en la parte norte de la isla que se llama Martin de Vivier. Esta población, ya os podéis imaginar, cuando os digo que está en calidad de rotativa, pues que es un asentamiento, en este caso no militar sino científico. Normalmente una cosa u otra cuando hay este tipo de asentamientos en islas remotas. En este caso se dice que no es militar. Luego veremos si realmente lo es o no. Los franceses ocultan muchas cosas. En principio, en este asentamiento se encargan de experimentos biológicos, meteorológicos y de geomagnetismo. Es una zona volcánica, aunque no se sabe realmente, no está muy claro si los volcanes cercanos a la isla o incluso en la propia isla pues pueden estar en erupción, si están activos, porque no se ha tenido un seguimiento a la isla hasta muy recientemente. Ha sido una zona muy remota. Se sospecha que la última erupción pudo acontecer aproximadamente hace 100 años, pero tampoco está demasiado claro. En cualquier caso, uno de los puntos que os dije, la meteorología, es algo que nos tiene que hacer preocupar, porque luego veremos al final del podcast, os comentaré algunos de los extraños misterios de Isla Ámsterdam en relación a la meteorología y lo que sucede allá abajo, donde pues la mayoría de nosotros no nos enteramos. Vamos a repasar un poco la historia, que es algo también que siempre me gusta hacer de forma cronológica, de estos lugares tan perdidos, sobre todo porque nos da a grandes rasgos nos sitúa mucho mejor en lo que es la isla a día de hoy. Siempre que repasamos la historia de estos lugares, pues concluimos el por qué está en la situación que está actualmente, por qué pertenece a Francia, etc. Lo cierto es que en la primera noticia que se tiene de Isla Ámsterdam acontece en el siglo XVI, en 1522, concretamente el 18 de marzo, la expedición que estaba dando la vuelta al mundo, comandada por el famoso Juan Sebastián Elcano, este aventurero y navegante español, pues ve esta isla de Ámsterdam, o al menos eso es lo que él piensa, y se la encuentra. Lógicamente lo anota en su cuaderno de bitácora y no desembarca. No desembarca porque no encuentra un lugar. Isla Ámsterdam, pues tiene una línea de costa bastante complicada, sobre todo en aquella época, para desembarcar de forma
medianamente fácil, y el nombre que le va a dar, el primer nombre que va a recibir Isla Ámsterdam en español, va a ser la isla de Desesperanza. ¿Por qué? Pues porque la expedición de Juan Sebastián Elcano venía durante muchísimos días, prácticamente un mes, buscando un lugar donde habituallarse con agua. Ya sabéis, en alta mar estas expediciones en ocasiones se podían hacer pues muy complicadas debido a los víveres, y finalmente encuentra esta isla de Ámsterdam, que en aquel entonces se le va a llamar Desesperanza, pero no consiguen desembarcar para habituallarse. Consideran que es más peligroso el intentar habituallarse que realmente el poder quedarse sin agua. Así que finalmente Juan Sebastián Elcano la bautiza como Desesperanza. La desesperanza de primero encontrar la isla, estar esperanzados y finalmente pues todas las ilusiones por tierra, nunca mejor dicho. No va a ser hasta más de 100 años después cuando va a haber un nuevo encuentro con la isla, menos de forma oficial, en 1633, el 17 de junio de 1633, un navegante neerlandés, en este caso Anthony van Diemen, va nuevamente a avistar esta isla y le va a dar el nombre del navío, del navío que comanda, que es el navío Nueva Ámsterdam. Así que la isla va a pasar a llamarse Nueva Ámsterdam, y ya veis que hasta el día de hoy pues el nombre se va a mantener. Finalmente, el primero que va a desembarcar ya lo va a hacer a finales del siglo XVII, muchos años después, concretamente en 1696, a finales de año, en diciembre de 1696, Willem de Vlaming, otro neerlandés, va a conseguir finalmente desembarcar, y es el primer desembarco reportado. A partir de aquí, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, los siguientes 200 años más o menos, pues se van a producir visitas medianamente irregulares y desembarcos, incluso algún pequeño establecimiento, sobre todo por cazadores de focas que transitan por la zona. También se van a producir bastantes naufragios, hasta 9 naufragios medianamente importantes en esta zona. Yo me pregunto qué hacían estas embarcaciones en aparte de los cazadores de focas que ya hemos comentado, tampoco es una zona de tránsito realmente, así que pues es curioso, ¿no?, que se produzcan tantos naufragios en esta zona. Es cierto que estamos hablando de un margen de aproximadamente 200 años, que pensaréis, pues 9, 10 naufragios tampoco es tanto, pero sí que lo es para una zona que no estaba ni mucho menos en las rutas. Uno de estos náufragos es un francés, Pierre-François Pegon, que va a ser quizá el náufrago más importante porque va a permanecer en la isla hasta 3 años, desde 1792 hasta 1795, y se da la curiosa casualidad de que estos 3 años que Pegon permanece en la isla Ámsterdam, pues va a hacer una especie de diario de unas memorias de su permanencia como náufrago durante 3 años. Fijaos, 3 años en solitario en esta isla. Y luego serán publicadas, hasta el punto de que a día de hoy estas memorias se han hecho algunas pequeñas ediciones. No es ni mucho menos un libro de cabecera, es muy difícil de encontrar, y lo cierto es que está muy valorado dentro del mundo literario. Estas memorias de Pierre-François Pegon es uno de los libros con mayor coste con mayor valor en todo el mundo. Realmente, si uno puede hacerse con él, se han subastado ejemplares, sobre todo los originales, y han llegado a alcanzar valores muy importantes. Es curioso que en esta historia del náufrago del señor Pegon no queda muy claro si realmente naufraga en Isla Ámsterdam o en la pequeña isla que os comentaba antes de St. Paul, que está a 90 kilómetros al sur. De hecho, se ha investigado bastante, se han analizado sus textos y se ha llegado a la conclusión de que podría ser realmente St. Paul por las descripciones que da, pero en cualquier caso en una de las dos islas. Bien, otra historia de naufragios, por cierto, se da algunos años después, ya en el siglo XIX, en 1833, el 9 de octubre de 1833, es posiblemente el naufragio más importante y el que más publicidad le dio a la isla por la importancia, por la cantidad de bajas que van a haber, de muertes. Un navío británico, el Lady Monroe, en el que había 97 personas y solo 21 van a sobrevivir, van a naufragar, se van a quedar en la isla y finalmente van a ser rescatadas por navíos estadounidenses. Pero fijaos
bueno, pues de 97 tan solo 21 sobreviven, un naufragio realmente muy importante. Y vamos a entrar ya en la historia, porque hasta este momento la isla Ámsterdam, bueno, pues tiene ese nombre de Nueva Ámsterdam, pero ahí permanece, perdida, nadie la reclama durante varios siglos, hasta que finalmente Francia es el país que decide tomar posesión. En 1843, un capitán polaco que trabajaba para Francia realmente, el capitán Miroslavski, desembarcará en la isla de Ámsterdam y pondrá allí el pabellón francés, la bandera francesa para tomar posesión. Pero lo cierto es que esto, más allá de pues una pequeña bravuconada por parte de Francia, bueno, tampoco, porque en realidad nadie quería la isla, yo creo que un intento de conseguir más territorios por el hecho de conseguirlos, pero lo cierto es que en la isla no hay nada interesante. Ni siquiera se puede explotar, está demasiado lejos. No se encuentra un cierto interés, hasta el punto de que 10 años después de tomar posesión, en 1853, Francia va a renunciar a la posesión de la isla. Realmente no se sabe muy bien este tira y afloja de ahora quiero la isla, ahora no la quiero. Yo me imagino que es un tema de costes, ¿no? A Francia no le salía rentable tener una posesión tan lejana, y sobre todo si nadie iba a permanecer allí y no había manera de rentabilizar la isla. Es cierto que unos años después, 18 años después de esta renuncia y 28 años después de que Francia tomara posesión por primera vez, en 1871, concretamente en el mes de enero, un tal Jotin, me parece que es así como se pronuncia su nombre, bueno, que es un individuo francés adinerado que vivía en la isla de Reunión. La isla de Reunión, que se ubica entre Madagascar y Mauricio, en una zona relativamente cercana, en el Índico Sur también, pero bueno, bastante lejos de la isla. En cualquier caso, que este señor Jotin tiene conocimiento de que Isla Ámsterdam se encuentra en esta zona y decide navegar hasta la isla y asentarse allí. Simplemente pues por el hecho de vivir allí. Yo me imagino que un señor que estaría cansado de vivir en la civilización decide llegar hasta Isla Ámsterdam y establecer allí su residencia. Absolutamente autosuficiente, por supuesto. Lo curioso es que en su llegada, o en el navío en el que transitaba, lleva también ganado y semillas para realizar algunos cultivos básicos. La cuestión es que, bueno, pues tras unos cuantos meses, el señor Jotin se cansa o ve que la cosa no funciona demasiado bien, su salud empieza a deteriorarse, los cultivos no acaban de crecer como él esperaba y decide volver a Reunión y dejar allí la isla de Ámsterdam. Yo creo que hasta este momento, y sin contar con el náufrago, con el tal Pierre-François Pégon, pues este señor Jotin es por el momento el que más tiempo va a permanecer en la isla, realmente asentándose. Lo curioso es que cuando este individuo se marcha de la isla de Ámsterdam, deja allí las ovejas y vacas que había llevado, el ganado, que prácticamente pues va a continuar allí como habitantes de la isla de Ámsterdam hasta nuestros días. Vamos a ver que no, porque hace unos años, hace muy pocos años, se decidió acabar con todo este ganado, pero prácticamente hasta el siglo XXI ahí ha continuado el ganado que llevó este adinerado personaje de la isla, residente en la isla Reunión, que se quiso trasladar hasta la isla Ámsterdam. Bueno, pues continúa la historia y vamos a ver el tira y afloja que os decía de Francia, que toma posesión en el 43 del siglo XIX, en 1853 renuncia y ahora va a volver a tomar posesión. Pues 50 años después de la primera posesión deciden que sí, que ahora sí que es interesante, ya acabando el siglo XIX. En 1892 el navío Bourdonnais llega para tomar posesión de Francia y al año siguiente otro navío, l'Eure, también toma posesión para Francia. Yo creo que no estaban, seguramente los dos partieron al mismo tiempo, uno llegó antes que otro. La cuestión es que al final ambos instalan nuevamente el pabellón francés y ahora sí ya finalmente la posesión, es más, ninguna otra nación va a reclamar posesión sobre la isla de Ámsterdam, ni siquiera los neerlandeses, que en principio le habían dado nombre, y de hecho el nombre ahí se queda como isla Ámsterdam. Así que finalmente ya los franceses, finales del siglo XIX, consiguen la posesión de la isla de Ámsterdam. En 1924, ya llegamos al siglo XX,
se va a unir esta isla de Ámsterdam a la colonia francesa de Madagascar. Yo me imagino que en este caso para pues estar controlada desde mucho más cerca que desde la metrópolis, que es realmente una locura, ¿no? Tener que enviar a alguien desde París a esta isla de Ámsterdam cada vez que se necesita algo, pues queda bajo la jurisdicción de la colonia francesa de Madagascar. Esto en el año 1924, como os decía, y en 1955, ya viendo lo que se avecina para Francia, que va a ser la independencia de Madagascar, se decide desvincular. Esto nos recuerda mucho en mucha menor medida, lógicamente, a lo que hicieron los británicos con Mauricio y con las Islas Chagos y Diego García, ¿no? Desvinculó Islas Chagos de Mauricio justo antes de que Mauricio se independizara para poder seguir controlando el territorio. Que es algo que recientemente se ha resuelto como ilegal y las Islas Chagos pues están en proceso de regresar a Mauricio. Pues los franceses prácticamente hicieron lo mismo, ¿no? con el territorio de Madagascar. En 1958 finalmente Madagascar consigue la independencia, pero 3 años antes, en el 55, ya se había formado el distrito de las tierras antárticas y del sur de Francia, que os comentaba al principio del podcast, donde también están las Islas Kerguelen y algunas otras posesiones. De esta manera, Madagascar consigue la independencia, pero esta propiedad, este terreno de este territorio de Isla Ámsterdam y otros muchos de la zona del Índico Sur continúan perteneciendo a Francia. ¿Quién sabe el interés que tenía Francia en estas islas perdidas? Es cierto que en su momento, un siglo atrás, en el siglo XIX, pues parecía que a Francia le salía no demasiado rentable, muy costoso mantener estas islas, pero ahora lo cierto es que la geopolítica del planeta ha cambiado bastante. Estamos hablando ya de plena Guerra Fría, año 1955, y por otro lado, pues es un lugar para hacer cualquier tipo de experimento científico, no tan científico, alguna base que uno quiera instalar. Desde luego es muy sugerente el lugar y en mitad de ninguna parte. Y desde luego los franceses se dan cuenta de ello y por eso continúan con Isla Ámsterdam bajo su dominio. Un poquito antes de la independencia de Madagascar y de formarse este distrito especial para todas estas tierras, en 1949, insisto, un poco antes, Francia ya instala una primitiva base en el norte de la isla, a la que va a llamar, por cierto, Camp Horten, en homenaje a este individuo que os decía antes, este francés que vivía en Reunión y que fue allí un tiempo, realmente el primero que se instaló conscientemente, ya que el náufrago del que os hablaba antes, Perron, pues llegó allí accidentalmente. Pues en honor a este personaje se le da el nombre de Camp Horten, que con el tiempo finalmente cambia de nombre. Es exactamente la misma ubicación para la base actual y el único lugar en el que podemos decir que alguien se ha establecido en esta isla de Ámsterdam, en esa parte norte de la isla, que ahora es la localidad, entre comillas, donde se instala la base actual, que es Martin de Vivier. Y a partir de aquí, insisto, esta primera base acontece en el año 1949, comienza se instala la base, después se forma este distrito de las tierras antárticas y del sur, y prácticamente así llega hasta nuestros días. Es cierto que la isla de Ámsterdam ha ido tomando interés con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, desde los años 60, también en plena Guerra Fría, a mí no deja de sorprenderme todo esto, de que en esta época hubiera tanta actividad en una zona tan perdida en la que parece que no había nada interesante, pero siempre se encuentra algo interesante o se da alguna excusa, ¿no?, para investigar por estas zonas. Hay un proyecto que no sé si alguna vez habéis oído hablar de él. Yo desde luego, investigando un poco sobre Isla Ámsterdam, es la primera vez que encuentro información sobre este proyecto, que acontece, insisto, desde los años 60. Un proyecto que está regido por una agencia de las Naciones Unidas, una agencia de la ONU, que es el proyecto GAW, iniciales de Global Atmosphere Watch, como vigilancia global atmosférica, algo así. Y los objetivos de este proyecto
que lógicamente va a tener una de sus sedes principales, uno de sus puestos principales de observación en esta isla, en Isla Ámsterdam. No es el único, hay algunos otros repartidos por todo el mundo, pero es un proyecto que dice que sus objetivos son observar la composición atmosférica, predecir cambios importantes de la atmósfera y aconsejar sobre políticas medioambientales que puedan afectar a todo el mundo. No deja de ser interesante, curioso. Lo primero, me parece fantásticamente bien que las Naciones Unidas se encarguen de este tipo de cuidados atmosféricos, pero ¿por qué en Isla Ámsterdam? ¿Por qué en un lugar tan remoto? Si alguien me puede decir, sí, el Índico Sur es una zona pues interesante. Bueno, tenemos algunas zonas dentro de masas continentales no tan aisladas, a no ser que haya algo que ocultar, donde se pueden hacer estas observaciones, ¿no? Se me ocurren pues, los lugares más al sur de América, ¿no? En Chile o Argentina, en Sudáfrica, en Australia o en islas medianamente cercanas, con población, pero no, hay que irse a un lugar completamente perdido. Y claro, yo la verdad es que cada vez que no quiero entrar en las conspiraciones, pero cada vez que escucho este tipo de palabras, de políticas medioambientales, cambios en la atmósfera, y veo que se van a lugares tan alejados a investigar, ya las cosas me empiezan a sonar muy extrañas. Cuanto menos hacen sospechar. Yo creo que la gente debería sospechar, sobre todo por lo que sucede de vez en cuando en esta isla Ámsterdam. Quien más o menos tenga curiosidad pues puede echar un ojo y ver lo que sucede. Antes de entrar en esto, me gustaría hablar del clima de esta zona que os comentaba al principio, que no es ni mucho menos un clima de estos extremos que suele haber en algunas otras islas. Antes os hablaba del caso de Isla Bouvet y bueno, las bases antárticas, ¿no? Que entonces alguien sí que me puede decir, bueno, en estas zonas con climas extremos, pues quizás más interesante reparar sobre políticas medioambientales, ¿no? Y ver pues de lo que se habla siempre, ¿no? De ver cómo están las masas polares, etcétera. Lo cierto es que Isla Ámsterdam tiene un clima oceánico templado. Está en el hemisferio sur, pero ni mucho menos es un clima gélido ni antártico. Tiene máximas de 20 grados centígrados, muy agradables, y mínimas de 9 grados. No es un lugar extremo ni por asomo. Esto a lo largo de todo el año, máximas de 20, mínimas de 9, precipitaciones medianamente frecuentes. Pero lo cierto es que, insisto, vuelvo a este proyecto Global Atmosphere Watch que instala esta base, o bueno, la base en principio pertenece a los franceses, que, insisto, ellos siempre reportan que hacen experimentos biológicos, de geomagnetismo y, eso sí, meteorológicos. Esto a nadie se le pasa por alto. Y después, pues el proyecto Global Atmosphere Watch se agrega y tenemos cosas muy curiosas. Si uno investiga un poco por internet, puede buscar las fotografías de las extrañísimas formaciones de nubes que no es que pasen por encima de Isla Ámsterdam, es que parece que se formen en Isla Ámsterdam. Yo me atrevería a decir más, nubes que se forman en Isla Ámsterdam. No sé si recordáis el podcast que hicimos hace ya algún tiempo sobre la isla Marion, una isla que pertenece a Sudáfrica, que está al sur de Sudáfrica. Os decía antes, al inicio del podcast, lo mismo en esta zona del Índico Sur. Pues bien, Isla Marion es conocida ya entre muchísima gente que intenta investigar este tipo de islas extrañas y, como diría yo, formaciones meteorológicas no naturales, experimentos con el clima. Es conocida porque al parecer hay una base en la zona noreste de la isla, de esta Isla Marion, donde se han tomado fotografías satelitales de las que básicamente se fabrica el clima. Se ve que salen nubes que llegan incluso hasta Australia, desde Sudáfrica, desde la parte sur, desde una isla que está al sur de Sudáfrica. Con este alcance, ¿qué puede hacer esta gente? Puede manipular el clima tal y como quiera. Desde luego estas tecnologías no nos tienen que sorprender porque existen, pero ¿por qué se van a lugares tan remotos a manejar el clima, a experimentar con él? Claro, después nos meten
pues todos los días en noticiarios y por todas partes que hay políticas medioambientales, que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que tomar muchísimas medidas, pero esta gente está experimentando directamente, está jugando a su antojo, creando borrascas, nubes, anticiclones. Así que no nos digan que luego la culpa si el clima cambia de una forma que tampoco está muy claro todo lo que nos dicen, porque está por probar que realmente todo lo que nos dicen sea cierto, todo lo que nos dicen sea cierto, cosa que no es. ¿Y por qué experimentan en estas islas? Pues bien, os hablo de Isla Marion. No voy a entrar en este tema porque luego ya sabemos cómo son estas plataformas donde hay una gran censura y no se puede hablar libremente de ciertos temas. Pero si en Isla Marion se experimenta con el clima de esta manera que os estoy comentando, desde luego os emplazo a que busquéis el podcast que hicimos sobre Isla Marion. Pues aquí se hace exactamente lo mismo en esta isla, en Isla Ámsterdam, porque hay fotografías satelitales que nuevamente implican que se están creando nubes en forma de ondas sonoras que salen directamente no solo desde Isla Ámsterdam, sino desde la parte norte de Isla Ámsterdam, que es curiosamente donde está esta base científica, por llamarla de alguna manera, que tienen allí los franceses y este extraño proyecto de la ONU. Nuevamente, otro de esos lugares remotos en los que nadie repara, en mitad del Índico Sur, donde se experimenta con el clima. Y quién sabe, porque estas formaciones de nubes que tienen forma de ondas se expanden por todo el Océano Índico y llegan nuevamente. Yo las fotografías que he visto apuntan en dirección a Australia, por ejemplo, pero bueno, yo estoy seguro de que pueden crear. En el caso de Isla Marion había nubes que llegaban hasta el hemisferio norte, incluso desde una zona muy remota del Índico Sur llegaban hasta el hemisferio norte, cruzaban África, casi llegaban a Europa. Vamos, desde luego que se experimente de esta manera y que nadie pida ningún tipo de responsabilidad, aunque claro, seguramente quien debería pedir responsabilidades está metido en todo esto. Por cierto, y para no seguir con todo este tema, os voy a comentar algo que también sucedió recientemente. Entre el año 2008 y el 2018, ya en el siglo XXI, si recordáis, os hablaba antes del señor Hotan, el francés que en finales del siglo XIX se asentó en la isla y se fue, y que se fue después de unos meses y que llevó allí ganado y cultivos. El ganado se quedó y continuó reproduciéndose y bueno, pues al final se convirtió casi en un ganado autóctono de esta pequeña isla Ámsterdam. Pues lo cierto es que entre 2008 y 2018, muy recientemente, se decidió ejecutar a todo el ganado que aún quedaba allí, fundamentalmente ovejas y vacas. Después de casi 150 años, en 150 años el ganado no molestaba y ahora sí que molesta. Que alguien me diga por qué. Yo creo que los científicos que viven allí, que están en esta base, pues deberían aprovechar el ganado también, ¿no? Pero no, parece ser que lo que está allí sucediendo es demasiado importante y no quieren que los molesten ni las vacas. En fin, una isla misteriosa. Bueno, una isla que no debería de ser tan misteriosa, que ya hemos visto que a lo largo de los años es cierto que es un punto muy remoto, casi a mitad de ninguna parte, que no servía de utilidad a nadie y que miren ustedes por dónde, con estas nuevas tecnologías y llegado al siglo XXI parece que cobra muchísima importancia y que ahora sí es muy, muy importante para alguien. La isla Ámsterdam, esta perdida localización en el Índico Sur y que pertenece a Francia. Espero que os haya gustado el podcast de hoy, espero no haberos inquietado demasiado con todas estas informaciones que no podéis encontrar en muchos otros lugares. Y bueno, os emplazo hasta un nuevo programa aquí en Planeta Cero. Hasta pronto.